Como profesionales, también como pacientes, tenemos derechos, deberes, obligaciones, prohibiciones, etc. En este caso hay que tener mucho en cuenta estos conceptos como la claridad de la información, porque la claridad de la información dice que, tal como ya se ha definido, el consentimiento informado es un proceso dialogativo, por lo que es requerido esencial para los términos utilizados por el profesional de la psicología, lo cual deben ser suficientemente claros, como para que el usuario le comprenda al psicólogo. Debe cerciorarse de que esa información o de que el paciente haya comprendido la información del cual él está dando su consentimiento, su autorización, ¿sí? Porque es una autorización que el paciente nos da a nosotros los profesionales para poder ayudarlos o atenderlos. ¿De acuerdo? Ya que es lo que garantiza la libertad del usuario a tomar o no sus servicios de manera libre y espontánea. En otro caso, si la información no es clara, se le estará violando un derecho fundamental a la información clara, oportuna y veraz. Esto lo dicta en la Corte Constitucional del 2006. Mucho en cuenta con esto. Otro punto muy importante sería la libertad de consentir. La libertad que tiene una persona para tomar sus propias decisiones en el ejercicio de su libre albedrío, libre albedrío, sin otras limitaciones que el derecho de los demás. Esta es la manifestación suprema del libre desarrollo de la personalidad y la cordura al respeto a su dignidad humana por parte de los demás. Sin embargo, no todas las personas están en las mismas condiciones de desarrollo cognitivo, emocional, cultural y académico que les permita la toma de decisiones más acertadas para su vida, y menos aún al tratarse de situaciones que están en riesgo de su salud física, psicológica, su proyecto de vida, su libertad, su derecho inescriptible de pertenecer a una familia. Otro punto muy importante es la patria potestad y representación legal de los hijos. De acuerdo a la Corte Constitucional, sentencia sub 337 de 1999 y la 1019 del 2006 señala que en relación con los menores de edad procede el consentimiento sustituto de los padres con ciertas limitaciones, como quiera que por su corta edad no reconocen la realidad que los rodea y carecen de conciencia suficiente para autorizar medicamentos médicos sobre su propia salud. Con esta máxima, la Corte en cita están reconociendo dos cosas. La primera, que el consentimiento sustituto está en cabeza de los padres en virtud de los derechos y deberes que se desprendan de la ficción jurídica de la patria potestad. Y segundo, que el dicho derecho tiene limitaciones, que son las que anteriormente les mencioné. Vamos con otro punto importante, que son las excepciones a las reglas generales del consentimiento informado. Cada intervención del psicólogo es única y particular. Se puede dar en situaciones en que, debido a las condiciones fatídicas de cada caso, sean imposibles de obtener el consentimiento informado. Casos en condiciones de emergencia, en los primeros auxilios psicológicos, también tratándose de menores de edad. En el consentimiento informado de los padres puede resultar no necesario o contraproducente en tales situaciones que el psicólogo debe ponderar y así dejarlo por escrito por qué no se recurrió a los padres o por qué consideró que no era prudente la intervención de ellos o no era necesario. Lo que quiere decir que hay condiciones, por ejemplo, que existe un accidente, estás en tu lugar de trabajo y llega un trabajador. Pongamos que tú eres psicóloga laboral y en este caso estás en la empresa, se produce un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, un intento de suicidio que puede ocurrir en tu ambiente laboral, y en este caso tú tienes que reaccionar, ¿sí?, para canalizar y atender la situación. Entonces no te da el tiempo para firmar el consentimiento informado de esa persona para tú brindarles atención. Entonces son casos excepcionales en los que podemos incurrir, pero estamos en facultad de hacerlo. En este caso lo que se hace es que
al terminar la situación, cuando ya todo esté bajo control, en el reporte que tú haces, en la legalización, tú dejas la información del por qué esa persona no le pudiste pedir su consentimiento o su autorización, porque pasó tal cosa, esto, o sea, todo debe quedar totalmente escrito para cuidarnos legalmente de cualquier retribución legal. Ya por último y para terminar, vamos a hablar de las excepciones para obviar el consentimiento informado de uno de los padres o del acudiente debidamente o autorizado. Dice que la norma general propone que el psicólogo no podrá iniciar ninguna actuación sin el consentimiento del usuario, o tratándose de menores de edad o de personas en situación de discapacidad cognitiva, sin el consentimiento de su representante legal o acudiente autorizado. Sin embargo, el psicólogo se puede ver ante una situación de extrema necesidad de intervenir sin el consentimiento del usuario o de su representante legal, ya sea por situación de urgencia, como es el caso de primeros auxilios psicológicos, o porque están en juego los derechos y dignidad y la autonomía del menor de edad, o en circunstancia de los otros urgentes judiciales, o cuando los derechos de los niños, niñas y adolescentes están en evidente por parte del acudiente debidamente autorizado. ¿De acuerdo? En este caso, lo que quiere decir este punto, que es muy importante, por ejemplo, un menor de edad, un niño, se está siendo vulnerado, está siendo maltratado, está siendo agredido de cualquier manera de violencia. En este caso no es necesario, porque está siendo agredido por uno de sus miembros primarios o representación legal de ese menor, entonces en este caso no se le pide el consentimiento, no es necesario el consentimiento informado de esa persona porque es la persona involucrada. ¿De acuerdo? Entonces también podemos intervenir directamente tomando nosotros el control de la situación sin el consentimiento informado de los padres, siendo menor de edad o siendo esa persona que está siendo vulnerable.